Jaime Penedo, así es. Jaime Penedo iría hacia Pan Deportes. Bienvenidos a tu canal, you know. Él va a ser el elegido, increíble. Pan Deportes dirigido por Jaime Penedo. Parte del equipo de Pan Deportes. ¿Qué opina? Dice la gente. Aquí la gente está aplaudiendo esto. O sea, a ver. De Jaime Penedo, qué sé yo, que ha sido un gran portero nacional. Incluso que en un momento de su carrera futbolística pudo haber sido portero de cualquier equipo europeo de gran nivel. Lamentablemente, tengo que decirlo que bueno, los resultados de la selección de fútbol de Panamá nunca han sido históricas, fuera de ir al mundial, disputar 3 finales de la Copa Oro. Más allá de eso, unas buenas participaciones en la Copa América. Más allá de ahí, grandes logros, no muchos, la verdad. Y nosotros seguimos esperando una Panamá como la Costa Rica de los años 90, esa Costa Rica que hizo historia, llegar a cuartos de final. Tenemos el talento, tenemos la capacidad, pero faltan todavía algunas cosas como el apoyo, entre otras cosas, en el Pan Deporte. Vamos a ver si él, desde esta cartera, que tiene bastante billete y no solamente fútbol, porque por ahí hay que pensar también en un administrador. Ahí lo ponen a él, vamos a ver si él puede hacerlo. Vamos a ver cómo le va. Ama el deporte, apasionado por el deporte. Quizás por ahí eso puede ayudar mucho. Si se rodea de personas profesionales, puedan hacer mejoras a los estadios, buen mantenimiento a los estadios, a las canchas. Yo que he visitado cualquier cantidad de estadios a nivel nacional, siempre veo lo mismo. Inaugurado, nunca queda completo, siempre a medio palo, y cuando tú vas a ver el estadio se viene a pedazos muy rápido por la falta de mantenimiento. Escuchemos. Soy también una persona de muchos retos, ¿no? Y saliendo de la zona del deporte. He estado administrando la dirección, una dirección que se pueden hacer cosas muy positivas, muy buenas. Es una dirección que maneja todo el tema de los atletas, las federaciones. Mucho dinero, Penedo, maneja el Pan Deportes, mucho dinero. Tiene muchos programas, los programas escolares. Entonces me animo, la verdad que me está animando. Ahora, yo tengo política y filosofía, ¿verdad? Yo soy ligado al tema de rendimiento. Al final, el centro del Pan Deportes tiene que ser el atleta, porque así, el dinero que hay tiene que ser bien manejado y bien distribuido para la formación de atletas, tanto alto rendimiento, y me voy un poco más también el tema de deporte formativo, el tema escolar y todo eso. Un gran concepto que tiene Jaime Penedo. Me emociona, me ilusiona. Sé que Jaime Penedo lo puede hacer muy bien. Hay que sacar la política de Pan Deportes, y creo que al llamarlo a él se saca a la política, se saca a los partidos políticos. Me gusta mucho Jaime Penedo para este puesto. Creo que lo puede hacer bien. Si saca a las botellas, saca a los corruptos, a los poco transparentes del Pan Deportes, y yo creo que lo puede hacer muy bien Jaime Penedo, sin lugar a dudas, desde el Instituto Panameño de Deporte, el Pan Deportes. Claro que sí, yo creo que sí lo puede lograr. Creo que lo puede lograr. Estoy muy positivo con eso y me gusta lo que dice. Pone por delante al atleta, alto rendimiento, mantenimiento. El atletismo está abandonado aquí en Panamá, el baloncesto, el voleibol. No entienden a algunas personas con poder adquisitivo en este país que el deporte puede poner a Panamá en el mundo entero de forma. Mira Roberto Durán, mira Mariano Rivera, mira los hermanos Deli Valdés. Pocos ejemplos. Lafit Pincay en el boxeo. Solamente algunos de muchos ejemplos a nivel deportivo que han dejado a Panamá en alto, y que eso trae inversión, trae turismo. ¿Cómo no va a llamar la atención de otros países que conocen a Panamá por Durán? Que conocen a Panamá, por ejemplo, por Rubén Blade. Que conocen a Panamá por el Canal de Panamá. O sea, estamos hablando del deporte. ¿Cuántos Roberto Durán no hay en Panamá que no tienen la oportunidad, verdad, de sobresalir, porque no tienen los recursos, porque no tienen el apoyo
porque no tienen el tratamiento psicológico también, porque vienen de barrios humildes y de difíciles situaciones económicas y muchas situaciones. Sabemos que Jaime Penedo nunca fue una persona de escasos recursos, pero eso tampoco detiene a que él lo pueda hacer bien. Yo creo que Jaime Penedo es la persona indicada. Creo que una vez más la atinó el presidente electo y creo que lo puede hacer bien, siempre y cuando se rodea de gente que quiera seguir la línea que él va a seguir. Lo podemos lograr. Panamá ya es hora de que despegue en el deporte. No me refiero solamente al fútbol. Hay muchos deportes en Panamá. La esgrima abandonada totalmente. Y muchos otros deportes. La natación, el atletismo, ya lo mencioné, el voleibol, el baloncesto y otros deportes como el hockey sobre césped se puede jugar aquí en Panamá. Incluso el pádel, que es considerado un deporte de gente de plata. Hay muchos deportes. Y eso ayuda mucho a la juventud. El deporte, el béisbol, no mencioné el béisbol, el deporte rey de los panameños, el béisbol, muy importante, para mandar más atletas a las grandes ligas, a Japón, a Corea, donde se juegue buena pelota, donde se pague bien para los peloteros y que traigan ese dinero para invertir en infraestructura, en clínicas, en canchas deportivas, en apoyo a los jóvenes que van subiendo. Y esto es ganar, ganar. Pero hay que pensar así, no en llenarse los bolsillos, como han hecho históricamente en estas instituciones. Esperemos que todo salga bien con Penedo. De verdad lo deseo. Un gran portero. Históricamente mal le ha ido a Panamá en el fútbol, pero no podemos negar que él ha sido un gran atleta.